En esta oportunidad nos acompaña Ricardo Hoyos Giraldo. Él es administrador de empresas y especialista en finanzas corporativas, actualmente profesional de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Ricardo nos hablará acerca de finanzas para tu negocio. Adelante, Ricardo. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. También muchas gracias a Sumatec por este espacio que nos brindan para conversar un poco con ustedes, todos los empresarios que nos estén acompañando. Como les mencionaba Cristian, la idea el día de hoy es conversar un poco acerca de las finanzas, digamos que esa rama tan importante en las empresas, y vamos a darles una serie de tips y de herramientas que seguramente les puedan servir, no solamente en este momento de pandemia, sino también de aquí en adelante en sus negocios. Bienvenidos, mi nombre es Ricardo Hoyos Giraldo, soy profesional de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Soy administrador de empresas, especialista en finanzas corporativas y pues el día de hoy los estaré acompañando en este rato para que hablemos un poco de finanzas. Quiero iniciar este tema con una pequeña introducción y exponiendo, digamos, tres situaciones que creo con seguridad de pronto se han vuelto usuales en la conversación de un gerente o de un comité directivo, y son varias cosas. La primera es que posiblemente podamos notar que a veces se vende, pero vemos que el flujo de caja no mejora, ¿cierto? Sentimos que a pesar de que la empresa está vendiendo, porque a veces nos sentimos como un poco que no nos falta capital o nos falta recursos para operar la empresa. Primera situación. Segunda situación que posiblemente pueda surgir en un comité de gerencia o en una conversación de un equipo directivo es que tenemos problemas financieros. Normalmente a veces cuando en las empresas algo no está funcionando, solemos tener la noción de que se están presentando problemas financieros, pero muchas veces no entendemos cómo qué es lo que está ocasionando esa dificultad, ¿cierto? Y una tercera situación importante es cuando vemos de pronto la necesidad o se siente un poco la noción de que si es conveniente o no continuar con un cliente o continuar con un producto o un canal en la empresa, porque tenemos esa pequeña intuición de que a lo mejor ese cliente, ese canal o ese producto no nos está de pronto como funcionando de la mejor manera, o inclusive de pronto lo que está haciendo es perjudicando un poco a la organización, ¿cierto? Entonces, o inclusive muchas veces se tiende, en este último escenario, se tiende un poco a defender a ese cliente, a ese producto o a ese canal con la premisa de que ese cliente puede ser estratégico para la organización, ¿cierto? Y muchas veces hablamos del tema estratégico. El día de hoy yo quiero de pronto mencionarles un punto, y es que tratemos de acostumbrarnos de que cuando hablamos de algo o de que algo es estratégico para la organización, es todo aquello que propende por generarle valor. Si algo verdaderamente le genera valor a la empresa, podríamos mencionar de que es estratégico. Si no lo genera, probablemente no es un proceso, no es un producto, no es un cliente que verdaderamente pueda ser estratégico. Entonces, una primera premisa importante con la que quiero abrir este tema financiero el día de hoy es que nos pensemos en que todo lo que sea estratégico en la organización es todo aquello que nos incrementa el valor en la empresa y por consiguiente nos va a permitir tener unos mejores resultados, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo, digamos, este panorama un poco más claro y entendiendo de pronto cuáles son estas situaciones que se presentan en nuestras empresas, quiero de pronto dar acá como una introducción en términos de en qué material de apoyo me voy a basar para transmitirles este conocimiento a ustedes. Básicamente quiero apoyarme de dos libros que personalmente los recomendaría, y si tienen la oportunidad de consultarlos, de leerlos, sería unos insumos de información muy valiosos. El primero es Fundamentos de Finanzas Corporativas de Stephen Ross. Este libro va más o menos por la 11ª edición, un libro muy recomendado, muy interesante, con un conocimiento, digamos, muy interesante para aquellas personas que de pronto no son del todo financieros, pero les gusta o les apasiona conocer un poco más de finanzas. Y también me voy a apoyar mucho de el libro Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones de Oscar León García, que también un autor que ha hecho múltiples de pronto investigaciones y aportes al tema financiero, y del cual también me voy a apoyar para ciertos elementos que vamos a trabajar el día de hoy. En este caso, pues quiero pronto como entrar un poquito en contexto ya de lo que es una empresa como tal. Seguramente
todos aquellos que nos estén viendo, pues de alguna manera están liderando o tienen relación con la empresa. Y hay que entender muy bien que la empresa la debemos concebir como un sistema económico. Es decir, la empresa es un engranaje que normalmente tiene, por así decirlo, digamos que dos ruedas, ¿cierto? Tenemos una rueda que podemos decir que es la rueda operativa y tenemos otra rueda que es la rueda financiera. En conjunto, pues las dos marchan y pueden hacer funcionar mejor la empresa, pero cuando tengo una rueda o una llanta pinchada, pues muy seguramente el esfuerzo que debo hacer es mayor, pues porque seguramente es más el desgaste que debo generar, ¿cierto? Pongo un poco esta analogía es para que entendamos que si nos llevamos bien en la parte operativa, seguramente la parte operativa nos ayuda a cubrir la parte financiera, pero si cuando estamos débiles en la parte financiera, seguramente tenemos que tener muy buenas decisiones en la parte operativa para poder recomponer o reconstruir esa debilidad que tiene la estructura financiera, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de la estructura de la empresa, entonces nos vamos a concentrar en la parte operativa, que es aquello que nos habla de los ingresos, los costos y los gastos, ¿cierto? Pero también nos habla un poco de la estructura de capital, es decir, como toda organización necesitamos recursos para poder operar, necesitamos recursos para pagar a proveedores, para pagar la nómina, para pagar los inventarios, ¿cierto? Entonces, necesitamos ese capital de trabajo, ¿cierto? Y cuando hablamos de la estructura financiera, estamos hablando de la relación deuda-patrimonio, es decir, qué recursos estamos tomando de terceros, sea porque los traemos a través de la deuda, es decir, a través de eh, posiblemente una entidad financiera. Y cuando hablamos de patrimonio es porque estamos hablando del capital que ponen los socios de la organización o los accionistas, ¿cierto? Entonces, muy seguramente cuando nosotros tenemos un desequilibrio en la parte financiera, es decir, de pronto tenemos un sobreendeudamiento o estamos de pronto agobiados por cierta deuda, la única manera de recomponer o de recuperar y refinanciar o solventar, digamos, ese endeudamiento, lo más seguro es vía estructura operativa. Entonces, muchas veces el error en algunas organizaciones, esto parece un cuadro muy sencillo, pero muchas veces en algunas organizaciones no se toma en cuenta esto y lo que sucede es que cuando hay problemas financieros los tratamos de resolver con más deuda o más crédito y muchas veces la idea es que la misma operación del negocio nos ayude a solventar y a cubrir esa parte financiera, ¿cierto? Hoy lo que quiero de pronto un poco dar un contexto es que en las organizaciones, seguramente en las empresas de ustedes, constantemente estamos registrando operaciones, constantemente están ocurriendo cosas, estamos pagando nóminas, estamos comprando materias primas, estamos pagando para prestar un servicio, estamos pagando para sostener una plataforma digital. Entonces, en fin, se presentan una cantidad de operaciones. Todas esas operaciones que ocurren en las empresas hay una manera en que las podemos organizar, en que podemos organizar esa cantidad de información que tenemos y por eso es que llamamos lo que se conocen como los estados financieros. Los estados financieros, que seguramente lo hemos escuchado mucho, no es otra cosa que la forma en que las organizaciones pueden digamos que controlar y registrar su información financiera, ¿cierto? ¿Y esto de qué manera nos va a servir? Porque a la final, cuando tenemos estados financieros, lo que nos va a permitir es tomar mejores decisiones, porque vamos a tener claridad de cuáles son los movimientos que genera la empresa y qué nos está diciendo esa información, ¿cierto? Aquí quiero pronto hacer un pequeño llamado en el sentido de que a veces escuchamos un poco cuando asesoramos a algunas empresas en la universidad que nos suelen decir que la parte financiera, que de eso se ocupa el contador, ¿cierto? Yo me ocupo de vender, me ocupo de administrar, pero lo que lo financiero lo mide el contador y pues déjenme decirle que a veces esas decisiones no son muy buenas, porque si bien el contador tiene un rol importante en la empresa, es pues finalmente quien audita y quien organiza esta información, ustedes como administradores o como gerentes son aquellos llamados a interpretar esa información y a dar una lectura gerencial de qué nos está o de qué está ocurriendo con la empresa, ¿cierto? En ese sentido, los estados financieros normalmente eh, tenemos estados financieros de propósito general y propósito especial. Aquellos de propósito general son los que son abiertos al público, que se puede conocer la información libremente, y los de propósito general, los de propósito especial son aquellos que son más de manera interna, más desde la contabilidad administrativa de la empresa y son, digamos, una información más de tipo interno para tomar decisiones. ¿Qué estados financieros son los que normalmente escuchamos? Tenemos el estado de situación financiera o también llamado balance general, que básicamente lo que nos indica es qué tiene la organización y cómo lo hemos financiado. Es decir,
Si tengo un vehículo en el negocio, ese vehículo lo tuvimos que haber obtenido de dos maneras, o por recursos propios, es decir, un aporte de un socio o de un accionista, o vía deuda, donde simplemente lo que hicimos fue tomar un crédito, tomar una oportunidad de endeudamiento y compramos el activo, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice la situación financiera, el estado de situación financiera es qué tiene la empresa y de qué manera lo obtuvo. También tenemos un estado de resultados. El estado de resultados no es otra cosa que nos indica cómo está el negocio en un periodo de tiempo, es decir, normalmente lo realizamos de manera mensual y lo que nos ayuda a saber es, bueno, cómo nos fue este mes en términos de ventas, cuántos costos tuvimos, al final varias utilidades hasta que llegamos a una utilidad neta y nos dice si el resultado fue positivo o fue negativo, ¿de acuerdo? Tenemos también el estado de cambios en el patrimonio, si de pronto hay variación en del aporte del capital social de los accionistas o de los propietarios de la organización. Y tenemos el estado de flujo de efectivo, que este es bastante interesante, que nos ayuda a entender cómo es el movimiento del dinero en las organizaciones. Acuérdense que al principio les decía que una de las situaciones que se presentan con frecuencia en las empresas es que vemos que estamos vendiendo, pero el flujo de caja o el flujo de efectivo no mejora, y es porque precisamente de pronto no estamos detectando por dónde se está yendo ese dinero, o inclusive en muchas ocasiones, si es que la empresa vende a crédito, estamos dando unos plazos muy extensos, no estamos recuperando la cartera, y a veces ahí es donde no vemos que lo que vemos en ventas en el estado de resultados realmente esté como dinero en la organización. Muy bien, digamos que esto yo creo que pueden ser conceptos ya conocidos por ustedes, de pronto no he dicho algo muy nuevo para algunas personas, pero quiero entonces aquí ya luego de poner este contexto, entrar a precisar un indicador importante en las compañías. Aquí pues digamos que en esta diapositiva lo que podemos ver es lo que normalmente ustedes suelen escuchar mucho, la ecuación contable o la dualidad económica, que es básicamente la estructura del balance general, donde nos está diciendo que todo lo que tenemos en la empresa, todos los activos, deben ser igual a todos los pasivos y a todo el patrimonio, porque si bien todo lo que tenemos como activos lo pudimos haber obtenido de estas dos vías, por esa razón tiene que ser una igualdad. Y de este lado derecho podemos ver la estructura del estado de resultados de manera muy resumida, que sería cuánto vendimos, cuánto se nos fue en costos de operación de la empresa y al final qué resultado tuvimos, si positivo o negativo. Aquí abro, digamos, una pregunta importante, porque muchas veces escuchamos por ahí hablar, bueno, ¿qué será mejor, si la empresa es rentable o si la empresa es líquida o tiene liquidez? Entendiendo la liquidez como esa capacidad que tiene la empresa de convertir recursos fácilmente en dinero, ¿cierto? Y déjenme decirles que hoy por hoy toma mucha más fuerza la parte de tener buena liquidez en la empresa. Créanme que con seguridad una empresa que tiene muy buena liquidez, con seguridad puede ser una empresa rentable, pero lo contrario no siempre ocurre. Si una empresa es rentable, no necesariamente siempre tiene buena liquidez. ¿Y eso por qué ocurre? Porque muchas veces yo puedo estar en un negocio en el que genero ventas, en el que genero unos buenos niveles de ventas mensuales, pero la forma en la que estoy vendiendo es a crédito o estoy vendiendo a plazos de 60 días en el que me paguen, entonces muchas veces no percibo el dinero tan fácilmente, entonces por eso es cuando empiezo a decir que la empresa tiene problemas de iliquidez, porque a pesar de que genero ventas, no estoy recogiendo el dinero que obtengo y ahí es cuando me veo alcanzado para poder pagar obligaciones que de pronto no dan espera a que yo recaude el pago de los clientes a 30 días, ¿cierto? Como por ejemplo es el caso de que yo mes a mes tengo que pagar la nómina, las obligaciones de seguridad social, tengo que pagar unos impuestos. Entonces, ahí es cuando cobra importancia en las empresas llevar un control organizado de la información para poder proyectar escenarios y anticiparme un poco a lo que va a ocurrir, ¿cierto? Aquí de pronto hablando un poco más abiertamente, esto pues seguramente es lo que ocurrió cuando empezó todo el tema de la pandemia, y es que hay muchas empresas que de pronto a unas las cogió un poco más endeudadas que a otras, y lo que pasó fue que inmediatamente se desbalanceó el proceso de caja en las empresas, el flujo de caja. Entonces teníamos unos niveles de ventas, se nos van al piso porque precisamente con el tema de pandemia algunos clientes no nos siguen comprando, de pronto nuestros clientes también se vieron afectados y no pudieron comprarnos, caen las ventas, pero ¿qué pasa? En la estructura operativa del negocio, yo tenía que seguir pagando nómina, tenía que pagar arrendamientos, tenía que pagar impuestos. Entonces, claro, ¿qué pasó? No pudo caer en igual proporción a lo que cayó las ventas, no en igual proporción pude reducir
mi estructura operativa, mis costos, y por ende es que me puede ocurrir que tuve resultados negativos o tuve unas utilidades que no eran las que estaba proyectando. Aquí todo esto, pues para darle paso a un concepto en el cual vamos a profundizar mucho hoy, que es la utilidad de EBITDA, que seguramente algunos de ustedes ya han escuchado un poco este concepto. La utilidad de EBITDA no es otra cosa que una utilidad que genera la empresa por el core del negocio, que normalmente puedo convertir en dinero en un momento determinado, ¿correcto? Entonces, el EBITDA no es, digamos que otro término que viene del inglés, que significa ingresos o utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Por eso decimos que es el core del negocio o es la utilidad que genera la empresa por el core del negocio, porque nos está diciendo después de lo que yo o después de lo que la empresa está vendiendo, cuánto realmente está quedando de utilidad, ¿cierto? Aquí lo que podemos ver es rápidamente una estructura sencilla de un estado de resultados donde tenemos un nivel de ventas, le restamos unos costos de ventas, nos queda una utilidad bruta, menos gastos operacionales, utilidad operacional, gastos de intereses, igual utilidad antes de impuestos, les contamos impuestos, utilidad neta. Digamos que no los quiero cansar un poco con esta información, pero me permite poder llevar al término de cómo llegamos a esa utilidad de vida. Entonces, si estamos diciendo que la utilidad de vida es la utilidad del negocio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, quiere decir que yo hasta acá, hasta la utilidad operacional, ya lo tengo sin impuestos y sin intereses, porque los gastos de intereses están por debajo de la utilidad operacional. Pero ¿qué pasa? Muchas veces arriba en los gastos operacionales yo ya pude haber descontado gastos por depreciación y gastos por amortización. Voy a explicar acá un poquito este concepto. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de gastos de depreciación y amortización, finalmente son procesos que se generan al interior de las empresas, pero que no necesariamente representan una salida de dinero. Es decir, cuando yo, por ejemplo, hago la depreciación de un activo fijo, como por ejemplo un vehículo o un computador, yo realmente lo que estoy haciendo como empresa es restándole valor a ese activo en el tiempo para que al final de su vida útil, sea 2 años o 5 años, yo haya dejado de concebir, digamos, un ingreso o una utilidad para que con eso que, por así decirlo, ahorré o deprecié, pueda reponer ese activo en ese periodo de tiempo que dura su vida útil, ¿cierto? Entonces, como eso a la final no me representa una salida de dinero, yo si se lo vuelvo a sumar a la utilidad operacional, estoy mostrando verdaderamente cuál es el resultado de la empresa en términos operacionales. Eso quiere decir que de otra manera la utilidad de vida yo la puedo calcular al tomar la utilidad operacional que tengo en mi estado de resultados y le sumo mis gastos de depreciación y mis gastos de amortización. Cuando sumo eso, estoy mostrando verdaderamente cuál es la utilidad que genera la empresa por el core del negocio. Pues dato curioso, esta utilidad a pesar de su importancia, no es algo que esté de manera explícita en los estados financieros o no es algo que la norma por lo general exija que se deba llevar. Por esto es más un cálculo de manera, digamos que de manera estratégica, de manera que los gerentes o los administradores lo hagan recurrentemente para que vayan evaluando cómo está la empresa, ¿de acuerdo? Sin embargo, les quiero mostrar algo, acá a manera de ejemplo. Tenemos este mismo estado de resultados que les mostraba en la diapositiva anterior, solamente que acá ya lo tenemos con números. Vamos a entender cómo funciona. Yo tengo hasta la utilidad operacional, estoy en 500, llamémoslo 500 pesos o $500, ¿de acuerdo? Cuando tengo una utilidad de $500, me doy cuenta que en donde tengo gastos operacionales de 7.500, realmente me están indicando que 1.000 de esos 7.500 representan gastos de administración, perdón, gastos de depreciación y amortización. Quiere decir que como lo veíamos en la diapositiva anterior, si yo a los 500 de utilidad operacional le sumo los 1.000 que tenía de gastos de depreciación y amortización, ya tengo el EBITDA por valor de 1.500 y ojo con esto, acá tenemos un indicador del EBITDA que se denomina el margen EBITDA, que es básicamente de la utilidad de EBITDA dividido sobre las ventas, me va a dar un porcentaje. En este caso, si yo tomo los 1.500 de utilidad de EBITDA y lo divido entre 20.000 que tengo en ventas, pues eso me va a dar un 7.5%. Quiero hacer acá otra salvedad y digamos que otra conclusión importante en este punto, para que ustedes también lo hayan teniendo en cuenta. Solemos a veces confundir o hablar
de una manera de pronto tal vez equivocada de que yo tengo en mi compañía un EBITDA del 7% y digamos que no es que esté del todo mal, pero cuando decimos EBITDA, EBITDA es una utilidad, o sea que normalmente está expresada es en dinero. Cuando decimos margen EBITDA es el porcentaje, es el indicador. Entonces acostumbrémonos a que si nos preguntan o queremos expresar cuál es nuestro EBITDA, es en dinero, cuál es nuestro margen EBITDA, es en porcentaje. Básicamente, ¿qué nos está diciendo el margen EBITDA? Nos dice cuánto de las ventas realmente se me convierte en utilidad. En otras palabras, si yo en este momento estoy vendiendo 1.000 pesos, por cada 1.000 pesos que vendo en la empresa, 75 pesos se me están convirtiendo en utilidad, que es lo equivalente al 7.5%. Entonces, de pronto acordémonos que si yo tengo un margen EBITDA del 10, del 20, del 30%, claramente entre más alto, pues mucho mejor, porque lo que nos está indicando es que la empresa es mucho más eficiente, porque lo que yo vendo, una mayor parte de esos 20.000, como está en el ejemplo, una mayor parte de esos 20.000 en el ejemplo, se me vuelve en utilidad al final del ejercicio. Ojo con esto, no estamos diciendo que todavía sea utilidad neta, una utilidad operacional que precisamente se le evita, que es lo que me genera el negocio por su operación. Ya lo que yo después le descuente a la utilidad operacional, que son impuestos e intereses, digamos que eso ya hace parte de los compromisos que debe cumplir la empresa por efecto de su constitución, por efecto de su endeudamiento, pero pues vamos a pasos eh, despacio. Entonces, utilidad de vida, mi utilidad operacional, sumándole gastos de depreciación y amortización. Margen EBITDA, ¿cuánto es mi utilidad de vida sobre las ventas para poder determinar qué tanto de mis ventas se me convierte en utilidad? Entonces, ¿por qué muchas veces escuchamos que la gente un poco como que analiza las empresas por EBITDA? Porque si yo tengo una empresa, para que lo vayan cuestionando en sus empresas, inclusive para que ustedes mismos vayan haciendo el ejercicio, si yo en mi empresa tengo un nivel de ventas de 20.000 y un margen de EBITDA del 7.5 y en otra empresa estoy vendiendo, otra empresa del sector está vendiendo 10.000 y tiene un margen del mismo 7.5, podríamos decir que la empresa 2 está siendo mucho más eficiente porque con el mismo o con un nivel de ventas menor está alcanzando los mismos márgenes de utilidad, está siendo capaz de convertir más dinero o convertir un poco más de ese dinero en ventas en utilidad. Muy bien. Quiero contarles un poco acerca de cuáles son los, digámoslo así, los destinos de la utilidad de vida, porque como les mencionaba ahorita, pues la utilidad de vida llega hasta un punto, pero nos debe servir como un recurso para cubrir otras cosas dentro de la empresa. ¿Qué cosas nos debe ayudar a cubrir el EBITDA? 5 cosas. Por supuesto, los impuestos. Con la utilidad de vida yo debo pagar mi impuesto de renta, que lo debo pagar, digamos, de acuerdo a la estructura del estado financiero, del estado de resultados. Pago mi servicio a la deuda, es decir, si tengo endeudamientos, si tengo créditos o préstamos, debo pagar los intereses. Con el EBITDA también debo pagar los dividendos, es decir, si mi compañía tiene accionistas, la manera en la que los accionistas esperan generar una retribución por esa inversión inicial en el negocio es a través de los dividendos. Cuarto, el incremento del capital de trabajo. Esto es un elemento que vamos a estar viendo en la segunda parte de estas cápsulas de finanzas. Pero el capital de trabajo, como lo menciona también muy al inicio, que era una de las situaciones que a veces se presentan en las empresas, es qué recursos yo necesito normalmente a periodos de un mes para poder cubrir mis inventarios, mis cuentas por pagar, mis cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Y por último, en el punto 5, tenemos la reposición de activos, que también es un elemento muy importante, porque si mi compañía depende de una máquina o de un equipo para poder elaborar su proceso productivo, yo tengo que ser consciente de esa máquina en qué vida útil va, porque si llega el caso en el que esa máquina me falle, posiblemente tengo que utilizar de mi capital o de mi recurso evita para reponer esa máquina, porque de lo contrario se me va a frenar la producción, ¿cierto? Muy bien. Volviendo al estado de resultados, quiero mostrarles, y es ya en lo que me voy a concentrar el resto de esta sesión, quiero mostrarles otra forma de calcular el EBITDA de una manera mucho más explícita para que podamos tomar decisiones. Porque si bien el primer paso que les mostré, que a la utilidad operacional le sumamos los gastos de depreciación y amortización, nos da el EBITDA,
digamos que no están los datos como tan a la mano, tan pulpitos para poder tomar una decisión, ¿cierto? Digamos que cuando yo veo ese EBITDA, el 7.5, el margen de EBITDA 7.5, yo digo, bueno, y si lo quiero subir a un 10%, si lo quiero subir a que sea un indicador de 2 dígitos, pues ¿por dónde arranco? ¿Qué debo hacer, cierto? Entonces lo que les quiero mostrar es una segunda forma de calcular el EBITDA, mucho más explícito y que les va a permitir tomar esas decisiones. Vamos acá. Tenemos las mismas ventas, pero ojo, aquí donde tenemos costo de ventas, no lo vamos a tomar el costo de ventas completo, sino que vamos a tomar únicamente el costo de la materia prima. Acordémonos que en las empresas tenemos tres elementos del costo: materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Nos vamos con el primero, materias primas, o costo de la mercancía vendida, o, perdón, costo de la mercancía que si estoy en una actividad netamente comercial, costo de esa mercancía, o costo del servicio si soy una empresa prestadora de servicio. Entonces ponemos únicamente el costo de la materia prima. Ojo con este término porque quiero sensibilizar un poco en que en las empresas debemos empezarnos a culturizar alrededor de que lo que tenemos muchas veces cuando hablamos de utilidad bruta o de utilidad operacional, muchas veces eso nos tiende a generar un espejismo porque sentimos que cuando hablamos de utilidad ya es dinero disponible, y no, resulta que la utilidad, muchas veces, por ejemplo, la utilidad bruta es un, es un dinero que nos puede quedar disponible para cubrir otros elementos de la organización, como son claramente los costos operacionales. Entonces, bajo esta estructura que les propongo, tomamos las ventas, le restamos el costo de las materias primas, nos da una contribución bruta, y a esa contribución bruta le vamos a descontar los otros costos variables y los otros gastos variables, es decir, mano de obra, costos indirectos de fabricación, gastos de despacho, digamos, de la mercancía, en fin, todo lo que sea variable, es decir, que cambie de acuerdo al nivel de ventas. Esto nos va a dar una contribución total, es decir, después de tener esa contribución, después de haber cubierto todos los costos y gastos variables para la prestación de mi servicio o la venta de mis productos, ya le voy a descontar los costos fijos y los gastos fijos de administración y ventas, es decir, toda mi estructura operacional, es decir, ahí va la nómina, va el pago de pronto del arrendamiento, va el pago de las licencias o los recursos tecnológicos que tenga que utilizar mensualmente en mi organización, van los servicios públicos, etcétera, etcétera. Ya cuando tenemos a la contribución total le restamos los demás costos fijos, nos va a dar la utilidad de bit. Fijémonos que me devuelvo, si me devolviera la diapositiva anterior, recuerden que nos había dado una utilidad de EBITDA de 1.500. Aquí estamos llegando a la misma utilidad de EBITDA de 1.500 y al margen de EBITDA del 7.5. Lo que pasa es que estamos organizando la información diferente, un poco más explícita, para poder detectar cómo mejorar ese EBITDA, que es lo que les quiero enseñar el día de hoy. Entonces es un poco como entender bajo esta estructura cómo llego a la utilidad de EBITDA para que si me devuelvo pueda detectar por dónde mejorar la utilidad. Creería que de pronto de manera pronto un poco intuitiva ya lo están detectando. La utilidad de vida la podríamos mejorar de dos maneras. Una primera forma es que pongamos o reduzcamos costos fijos o gastos fijos de administración y ventas, porque con seguridad si a la contribución total le restamos un menor valor, pues la utilidad de vida nos va a mejorar. Pero ojo, esta forma, digamos que lo podemos hacer hasta cierto punto, ¿cierto? Es decir, podríamos reducir un poco ese gasto de arrendamiento, podríamos reducir un poco las comisiones en ventas, ciertos elementos, pero finalmente no es un impacto tan grande en la utilidad de vida. Sin embargo, no está de más que lo empiecen a hacer en sus empresas, es decir, analizar qué costos fijos y qué gastos fijos tienen en su organización el día de hoy para ver si están sujetos de alguna manera a reducirse. Esa es una alternativa. La otra alternativa, y es donde me quiero concentrar un poco más en la sesión de hoy, es en toda la parte de arriba, es decir, en todo el componente variable de la organización. Es decir, si yo logro ser más eficiente a la hora de comprar las materias primas, con seguridad va a tener un mejor impacto en el EBITDA. Si soy más estratégico gestionando mis costos variables, es decir, mi personal variable, mi mano de obra variable, con seguridad
voy a mejorar el EBITDA. O mis gastos variables, si por ejemplo estoy acostumbrado a pagar ciertos despachos o ciertos desplazamientos de la mercancía de un punto A a un punto B y eso lo logro mejorar para que me salga más económico obtener la mercancía, también me va a mejorar el EBITDA. Entonces, si bien con los costos y gastos fijos reducimos un poco el EBITDA, realmente el impacto significativo está si logramos ser más eficientes en la primera estructura, es decir, la que está sombreada de color rojo, donde yo mejore mis costos y mis gastos variables. Ahí es donde va a estar la clave. Por eso les quiero dejar de pronto un mensaje en este punto y es, en la organización acostumbrémonos a controlar nuestros costos y gastos variables de manera porcentual, es decir, qué porcentaje de las ventas, qué porcentaje de las ventas son costos y gastos variables, pero los costos fijos y los gastos fijos los vamos a controlar peso a peso. Es decir, si mi arrendamiento son 1 millón de pesos mensual, entonces voy a tratar de reducir o logré reducir ese arrendamiento en 100 mil pesos, en 50.000 pesos. ¿Por qué esa diferencia? Porque muchas veces cuando nos acostumbramos a controlar los costos fijos también de acuerdo a un porcentaje de las ventas, muchas veces entonces cuando vemos que las ventas disminuyen, pues por consiguiente estamos notando que los gastos, que los costos y gastos fijos posiblemente también son un menor valor de las ventas, pero no quiere decir con eso que estemos mejorando la administración del negocio. Entonces, lo que debemos tratar de hacer es administrar los costos y gastos fijos peso a peso para que tengamos un mejor control de esa estructura fija. Ahora, me quiero concentrar acá en mencionarles cómo vamos a mejorar esa contribución en la empresa, cómo vamos a mejorar esa contribución bruta y cómo vamos a mejorar esa contribución total. Para eso, les tengo acá una serie de recomendaciones. Digamos que para mejorar la contribución bruta, recordemos que la contribución bruta viene de que a las ventas estamos restando uno de los costos, que es el costo de las materias primas, el costo de la mercancía o el costo del servicio. ¿Cómo puedo mejorar esa contribución bruta? Tres cosas que vamos a poder tener en cuenta. La primera, mejorando el costo variable unitario, es decir, si yo logro que mi costo de mercancía o mi costo de materia prima sea menor, pues con seguridad voy a poder mejorar la contribución bruta. ¿Cómo podría hacer eso? De dos maneras. Una, siendo más eficiente a la hora de comprar la mercancía o comprar las materias primas, es decir, haciendo negociación con proveedores, tratando de buscar beneficios, tratando de buscar descuentos. No es tema del día de hoy, pero pues más adelante podríamos hablar un poco inclusive de cómo hacer un tema de obtener esos beneficios por pronto pago que a veces suelen dar los proveedores. Yo sé que eso puede comprometer el flujo de caja, pero muchas veces si somos estratégicos en poder cubrir ese descuento que nos dan los proveedores por pronto pago, es decir, sacar un poco más rápido el dinero para pagarle a nuestros proveedores y obtener un descuento, eso de alguna manera nos puede servir para mejorar esa contribución bruta. Y no solamente obtener el descuento, sino también mirar si hay forma de negociar o de renegociar con proveedores para que el costo de lo que les compramos a ellos en términos de materias primas o mercancía, pues sea el menor posible. Si ya hemos hecho eso y ya hemos negociado y ya hemos tratado de obtener los mejores precios con nuestros proveedores, entonces pasamos a otra segunda opción de mejorar el costo variable, que es a través del consumo o del desperdicio. De nada nos ganamos si le estamos comprando a un precio bueno al proveedor, pero estamos desperdiciando mucho en planta. Estamos teniendo muchos desperdicios, inclusive hoy por hoy que hablamos mucho del tema de economía circular. ¿Qué tanto volvemos lo que es desperdicio de pronto en una materia que luego podamos volver a utilizar, ¿cierto? De pronto en sus negocios habría que hacerse esa pregunta, evaluar si todo lo que estamos dando por desperdicio puede tener un segundo uso o se puede transformar y volverse a reutilizar, o si definitivamente son desperdicios que no pueden ser transformados, entonces cómo evitamos que dentro del proceso de manipulación de la materia prima se desperdicie lo menos posible, para que yo cuando vaya a fabricar X producto no esté utilizando 2 unidades de materia prima y a la final sacar el producto, sino esta vez estoy utilizando 1.5 de esa mercancía o de esa materia prima para sacar el mismo producto. Si empiezo a ser más eficiente ahí en el consumo de materia prima, con seguridad voy a mejorar la contribución. Tenemos otra segunda vía para mejorar la contribución bruta y es
a través del precio de venta, pero ojo, esto digamos que es un punto importante porque no solamente es que yo sienta que si hoy vendo una unidad de producto a 5.000, pues mañana no es que la vaya a pasar a vender a 5.400, ¿cierto? Claramente, pues no puedo estar jugando con los precios en el mercado, pero ojo, sí puedo tener en cuenta dos cosas. La primera es que si voy a cambiar el precio, debo estarle generando mayor valor al cliente final, ¿cierto? Si yo estoy incorporando una mejor tecnología que hace más resistente el producto, más duradero o simplemente tiene un plus o tiene un beneficio adicional, pues de pronto el cliente está dispuesto a pagar un poco más. Pero esa es una vía. Si no estamos logrando eso, otra forma de manejar el precio de venta es teniendo mucho cuidado con los descuentos. A veces por el hecho de querer vender y por el hecho de querer vender más, solemos de pronto dar algún descuento de manera un poco flexible a los clientes y esto muchas veces nos puede perjudicar la contribución. Si yo, por ejemplo, sé que sobre mi precio de venta estoy ganando un 10 o un 15% y le estoy ya de entrada concediendo un 5% de descuento al proveedor, perdón, al cliente en un producto, pues muchas veces tengo que evaluar ese 5% o ese 10% que le estoy dando descuento al cliente, realmente cuánto de mi contribución le estoy entregando, ¿cierto? Porque muchas veces por querer cerrar esa venta estamos sacrificando una contribución que se nos puede volver importante. Y un tercer punto, que es lo que vamos a hablar al final de esta sesión, que se trata de la mezcla. La mezcla es precisamente la combinación de diferentes productos en el portafolio de la empresa que realmente me pueden generar más contribución. Y acá de pronto voy a hacer un poco un llamado y es que nos tocará de pronto tomar decisiones difíciles en la organización porque a veces vamos a tener que darnos cuenta que hay clientes, que hay canales, que hay líneas de productos que a lo mejor no nos generan mucha contribución, sino que por el contrario nos drenan la caja o nos desgastan operativamente. Y vuelvo y les digo, pueden ser decisiones difíciles, pero hay que mirar, o bien sea replantear esas líneas de negocio, esas líneas de producto de clientes o canales, intervenirlos para que realmente contribuyan a la organización, o de lo contrario, pues hacer renuncias y poder decir, venga, este cliente no me genera contribución, este cliente se lo voy a dejar a la competencia, yo me concentro en los clientes que verdaderamente me están generando contribución, pero ya lo vamos a ver un poco más al detalle. En este caso, pues quiero de pronto dejar un mensaje y es que para tratar de incrementar el EBITDA, eh, podemos seguir estos tres, digamos, pueden haber muchas opciones, pero pues estos tres puntos importantes pueden de pronto servirles a darles una base. Claramente también para mejorar la contribución total, pues podemos intervenir los costos variables y los gastos variables, por ejemplo, un tema de lo que les mencionaba ahorita, los temas de fletes, por ejemplo, para obtener las mercancías, si eso se puede optimizar, un tema de las comisiones en ventas, y de pronto estamos teniendo una política muy extenuante que de pronto agobia un poco a la empresa, ¿cómo mejoramos eso? Eso también se puede trabajar siempre y cuando vaya dentro, digamos, de las políticas que maneja la organización, ¿cierto? Eh, lo importante es tratar de que el EBITDA llegue a un punto en el que al menos nos alcance a cubrir alguno o todos de los compromisos del EBITDA. Acuérdense que ahorita veíamos 5 componentes del EBITDA, que son básicamente, recordemos, impuestos, servicio a la deuda, dividendos, incremento del capital de trabajo y reposición de activos. La idea es que el EBITDA nos alcanzara siempre para cubrir esas 5 obligaciones, pero pues por lo menos sé que ahorita, digamos, por muchas razones las empresas están, digamos que recomponiéndose o reorganizándose después de un tema álgido o todavía después de este tema de pandemia, pero pues es tratar de mirar cómo lograr ir cubriendo esas obligaciones que tiene la empresa. Por eso viene el caso de la pregunta, ¿hasta dónde podemos llegar este año? Seamos también muy conscientes de que a veces, inclusive en las estrategias mega de las empresas o en las visiones de las empresas ya se habla de alcanzar ciertos niveles de EBITDA. Hablamos de un EBITDA, algunas empresas lo toman como tener un margen de EBITDA de 2 dígitos sostenido en 5 años, otros hablan de mejorar el EBITDA en 3 puntos porcentuales en los próximos 2 o 3 años. Entonces, fíjense que este indicador EBITDA ha tomado mucha preponderancia y mucha importancia en las organizaciones a la hora también de proyectarse y de hacer planeación estratégica. Quiero entonces de pronto recordarles estos 5 destinos de EBITDA que los había mencionado anteriormente, pero ya organizados de una manera de estructura de caja. Es decir, ese EBITDA que vamos a saber que es un dinero, lo vamos a tener que destinar para
primero, pago de impuestos. No podemos desconocer y descuidar las obligaciones con el Estado. Eso nos va a determinar un flujo de caja bruto. Si a ese flujo de caja bruto le descontamos los requerimientos de capital de trabajo que tenemos en la empresa y la reposición de activos fijos, nos va a dar un flujo de caja libre. Ese flujo de caja libre lo vamos a utilizar para el pago de los dividendos, es decir, el pago de los accionistas, el servicio a la deuda, es decir, los intereses por los créditos o los préstamos que tenemos en la organización. Y finalmente, si vamos a tener un disponible, que muchas veces, y también como les digo, si en las organizaciones, después de cubrir estos 5 elementos, nos queda un recurso disponible, pues con seguridad puede ser llamémoslo así, un exceso de liquidez que podemos utilizar para otros elementos como otras inversiones, reinvertir en el negocio, mejorar de pronto otros elementos de infraestructura, en fin, se pueden hacer muchas cosas, pero pues el reto es inicialmente lograr cubrir esas 5 cosas o inclusive que el EBITDA pues lo tengamos en un valor positivo, ¿cierto? Quiero mostrarles acá, digamos, en esta gráfica un poco el tema de cómo se compone de pronto la estructura costo, volumen, utilidad en las organizaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Eh, Vamos a plantear, digamos, este 2020, que sé que ha sido un año un poco difícil, pero digamos que teníamos proyectados ciertos niveles de ventas, de los cuales podríamos decir que la línea roja o la línea naranja es el nivel, digamos, de costos y gastos fijos de la empresa, y lo que está, digamos, en la línea azul sea la utilidad acumulada. Entonces, en otras palabras, ¿qué sucedió, digamos, muy al inicio de este año con las proyecciones que tenían las empresas? Teníamos unos niveles de ventas esperados con una estructura operativa o unos niveles de costos y gastos fijos determinados en la empresa, pero ¿qué pasó? Con este tema de pandemia se nos empiezan a caer las ventas, no logramos bajar en igual proporción la línea naranja, es decir, los costos y gastos fijos, entonces por lo tanto nos queda un espacio muy pequeño entre mis ventas y mis costos y gastos fijos, por lo tanto, en muchas empresas o nos dio utilidad negativa o pues simplemente no logramos poder cubrir esos costos y gastos fijos y pues tuvimos que acudir en un 99% de seguridad a un crédito, a un préstamo para poder solventar esas obligaciones que no daban espera, porque teníamos que igual pagar nuestra nómina, pagar otra serie de obligaciones, ¿cierto? Entonces, el mensaje es que si nosotros entendemos la importancia de la utilidad de vida, vamos a identificar que si gestionamos ese indicador de manera correcta en las empresas, vamos a lograr que a ciertos niveles de ventas podamos cubrir los gastos o los costos variables por cada producto o servicio que se vende y que nos quede un valor mayor entre el costo y gasto fijo y la utilidad, es decir, nos va a crecer esa utilidad esperada. Eh, lo que quiero pronto ya mencionar en este momento es un poco que entendamos y que reconozcamos en las empresas cuáles son esos clientes que nos generan la utilidad de vida. ¿Por qué? Porque puede que ustedes como empresarios tengan identificado y sepan ya cuál es su utilidad de vida mensualmente, pero sabemos de dónde proviene esa utilidad, cuáles son esos negocios que verdaderamente nos generan la utilidad. Esa pregunta es la que verdaderamente deberíamos hacernos porque como administradores y como gerentes es importante identificar eso para poder detectar pues a qué cliente o a qué unidad de negocio le debo hacer mucho más esfuerzo y tenerlo, digamos, mucho más controlado porque es el que me pone el dinero, y cuáles de pronto por el contrario pueden ser negocios no muy buenos que realmente no me están contribuyendo lo suficiente y que por el contrario de pronto lo que están haciendo es drenarme caja, ¿cierto? En otras palabras, y un mensaje que quiero dejar hoy es: no siempre los problemas financieros en las empresas se resuelven vendiendo más. Ese es de pronto es otro paradigma que usualmente puede escuchar uno en las organizaciones, y es que de pronto dicen, no, este mes tenemos que duplicar ventas porque tenemos unos problemas financieros muy complicados. Y muchas veces de pronto si seguimos aumentando ventas en negocios no muy buenos, lo que vamos a terminar haciendo es agravando el problema en la empresa, desangrando más la organización, y al final lo que estamos terminando o lo que puede terminar por ocurrir es que tenemos un déficit y tenemos que acudir a crédito o a préstamo para poder
solventar esas deficiencias que tiene la organización. Todo esto para decirles que de pronto el lema puede ser no tanto vender más, sino vender bien. Y vender bien es que inclusive a veces puede que vendamos menos de lo que vendíamos antes, pero con seguridad pueden ser ventas que realmente le aportan contribución a la organización, le aportan utilidad y con seguridad pues puede aportar a la generación de valor en la organización. Entonces, lo que quiero decirles en este momento es, y empecemos a identificar cuáles son esos clientes que verdaderamente ponen la utilidad de Vita en la organización. Para eso, me voy a ocupar en este rato, digamos, de la intervención para explicarles un poco una herramienta que les vamos a dejar a disposición a ustedes, si así lo desean, para que puedan empezar a hacer análisis de cuáles son esos negocios que verdaderamente generan utilidad en el negocio. El formato es muy sencillo, realmente inclusive se puede adaptar muy fácil a cualquier negocio. Esta herramienta es de hecho para que ustedes la personalicen, para que ustedes como gerentes se acostumbren a utilizar la herramienta. Inclusive esto se puede prestar para hacer proyecciones y para hacer, digamos, forecast en ciertos periodos de tiempo. Inclusive ahorita digamos que es muy común empezar a hacer ejercicios de proyección de escenarios. Proyectemos al 2021 un escenario positivo, un escenario o un escenario optimista, un escenario regular, un escenario pesimista, y mucho de eso se puede hacer a través de herramientas como estas en las que proyectamos cómo esperamos que nos vaya como organización y así de pronto vamos a tener una noción de que si el mercado nos responde lo suficientemente bien, ya teníamos contemplado un escenario, digamos, pesimista, ¿de acuerdo? Entonces, para esta herramienta, básicamente lo que les vamos a aconsejar que pronto puedan hacer es identificar varias cosas. La primera es que podemos utilizar esta herramienta para analizar tipo de cliente, tipo de canal, tipo de producto o línea de negocio o línea de producto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo como empresario me quiero preguntar, venga, yo tengo normalmente unos 5 clientes muy fuertes. Quiero saber de esos clientes cuáles son los que verdaderamente me contribuyen o me generan utilidad de vida. Entonces, arranco con 5 clientes. O no, yo lo que puedo decir es que, venga, yo en este momento tengo productos en un gran distribuidor, en un minorista, en una gran superficie, entonces, o hay otra línea en la que estoy exportando, entonces empiezo a analizar la contribución de acuerdo al canal que estoy utilizando para vender mi producto o mi servicio, ¿de acuerdo? Entonces, eso un poquito como para, yo cierro acá, eso un poquito como para que eh, identifiquemos de qué manera vamos a hacer el análisis en la organización. O también lo que puede ocurrir es que de pronto en sus empresas tienen cierta variedad de productos o de líneas de producto. Tenemos una línea de productos, por ejemplo, herrajes, otra línea de productos de carpintería. Entonces también lo podemos analizar por línea de producto para evaluar también cuál es la línea de producto de nuestra empresa que más contribución o más utilidad de vida le genera a la compañía. Para este caso, me voy a pasar a esta herramienta en Excel, que es exactamente la que les estaba proyectando. Aquí básicamente vamos a detectar, perdón un segundo, a conectar aquí el cargador. Básicamente en esta herramienta lo que vamos a tener, les traigo por ejemplo un caso donde podemos tener, digamos, una línea o unos ciertos canales en la empresa y lo que debemos hacer es empezar a identificar por cada canal cuáles son las ventas que yo percibo por ese canal. Entonces, si yo pongo producto en una gran superficie 1, ¿cuántas ventas me genera esa gran superficie? Lo mismo la gran superficie 2, lo mismo el distribuidor, punto de venta, constructora o dependiendo del modelo de negocio, qué tipo de entidad me representa esa venta y lo empiezo a desagregar de esa manera. Luego algo muy importante va a ser, como lo veíamos en las diapositivas anteriores, vamos a relacionar el costo variable de esa unidad de negocio, es decir, qué costos por materias primas o costo de mercancía voy a incurrir para venderle a la gran superficie 1, a la gran superficie 2, así sucesivamente,
y eso nos va a determinar la contribución bruta de ese canal, ¿de acuerdo? Por eso cuando vemos acá 44.1, quiere decir que a este nivel de ventas, después de cubierto los costos variables por materias primas, me quedan 750, quiere decir que el 44% se me convierte en contribución bruta. Recordemos que luego de la contribución bruta tenemos otros costos y gastos variables, como pueden ser mano de obra, costos de venta, fletes, empaque, todos aquellos costos que van relacionados con la venta de este producto, de estos servicios, para al final poder tener una contribución total. Otro aspecto importante es que pueden haber canales o unidades de negocio que me generan costos fijos directos. Voy a poner el ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, soy comercializador de herramientas para el agro y de pronto tengo varios puntos de venta y quiero evaluar cada punto de venta, pues puede haber un punto de venta que tiene su propio gasto de personal o tiene su propio costo de arrendamiento o sus propios servicios públicos. Entonces lo relaciono ahí, a pesar de que pueda ser un costo fijo, porque mes a mes debo pagar el mismo valor, ¿cierto? Independiente de lo que venda. Entonces la unidad de negocio que estoy analizando lo puedo considerar también a través de los costos y gastos fijos directos. ¿Qué vamos a tener acá al final? Cuando después de descontarle a las ventas que yo genero en la gran superficie, le descuento mis costos variables de materias primas y le descuento todos mis otros costos variables y costos y gastos directos, voy a tener la contribución a corporativos. ¿Qué es la contribución a corporativos? Es el valor económico que me deja esa unidad de negocio o ese canal que estoy utilizando para poder contribuir a cubrir otros costos y gastos de operación que tiene mi compañía. ¿Por qué? Porque igual como empresa, yo no solamente tengo estos gastos, sino que además yo tengo que pagar una nómina, pagarle a los vendedores, pagar gastos asociados a la administración del negocio. Entonces, aquí es donde vemos en estos valores rojos, vemos verdaderamente cuáles son aquellos negocios que verdaderamente están generando utilidad de vida, ¿cierto? Entonces, la contribución que genera corporativos cada unidad de negocio la puedo expresar en porcentaje. ¿Qué me está diciendo este 17%? Me está diciendo que de los 1.700 que yo vendo a través de la gran superficie 1, el 17% de estas ventas se me convierte en utilidad. Pero ojo, en una utilidad que la vamos a expresar a manera de contribución porque es la que me va a ayudar a cubrir todos estos costos de operación. Lo mismo con la gran superficie 2. La gran superficie 2 tiene un margen de contribución a corporativos del 14%, quiere decir que de los 1.800 que estoy vendiendo, el 14% equivalente a 257 es lo que me aporta esta unidad de negocio para cubrir todos mis costos de operación del negocio. Entonces, si hacemos eso con cada uno de los canales o productos o clientes que queremos evaluar, eso nos va a permitir saber cuáles son aquellos que tienen mayor contribución al negocio. Entonces, ojo a este punto importante. Si mi contribución o si mi costo de operación en la empresa es del 30%, porque de todo lo que vendo, de todo lo que me ingresa en la empresa, el 30% de las ventas se me traduce en costos de operación. Lo ideal sería que yo estuviera en negocios donde me renten más de, o por lo menos el 30%, porque sé que no solamente me ayudan a cubrir mis costos y gastos fijos en el negocio, sino que además me están generando un excedente, que cuando me genera un excedente, estas ventas, después de cubrir los costos de operación, es donde verdaderamente se convierte en una utilidad de vida. Entonces, voy a devolverme un poquito porque este punto es muy importante. No significa que aquellos negocios, cuando ustedes hagan el ejercicio, sea por línea de producto, por cliente o por canal, no significa que cuando una línea de negocio les dé por debajo del porcentaje que ustedes tienen en costos de operación, pues no significa que nos vamos a salir de esa línea de negocio o de ese cliente o de ese canal, ni mucho menos. No, 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 nada de eso, porque eso de hecho es muy importante, los vamos a necesitar, pero sí tenemos que ser conscientes de que hay negocios que me van a aportar solamente al cubrimiento de mis costos de operación
pero no me aportan a generar utilidad de vida. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Con este ejemplo que estamos viendo, puedo decir que mis productos que yo vendo en la gran superficie 1 me generan una contribución de 297 que con seguridad me alcanza, por ejemplo, para cubrir otros egresos inherentes de 200 pesos. Pero debo ser consciente que lo que me renta ese dinero que me representa la gran superficie 1 no me ayuda a generar utilidad de vida. ¿De acuerdo? La utilidad de vida me la generan aquellos que tengan un valor superior al 30%. Los que están por el orden de 53, de 53, de 60, esos verdaderamente son los que me ponen y me ayudan a cubrir costos y gastos fijos, pero además se me convierte después en utilidad de vida. Entonces, un poco aquí digamos que la recomendación que les queremos dejar el día de hoy es: empecemos a analizar nuestras unidades de negocio, empecemos a analizar nuestra empresa desde nuestros clientes, desde nuestros canales, dentro de nuestras líneas de negocio, líneas de producto, para que identifiquemos cuáles son las que verdaderamente aportan a la generación de utilidad de vida y, por supuesto, potencialicemos o mejoremos esas que nos aportan mucho, y las que de pronto no nos llegan a aportar mucho, pues veamos la manera de poderlas intervenir para que realmente puedan crecer un poco más ese porcentaje de contribución que generan hasta donde lo puedan generar, ¿cierto? Como todo negocio, sé que hay unos negocios que son más rentables que otros, simplemente tengamos conocimiento de cuáles son los que más rentan y los que no rentan tanto, si hay alguna manera de poderlos intervenir para que nos renten un poco más y nos aporten a cubrir costos y gastos dentro de la organización y además nos generen un excedente de utilidad. ¿De acuerdo? Esta herramienta se las va a quedar a disposición de ustedes para uso de ustedes, que la idea es que la empiecen a apropiar. Claramente está determinado unos valores que la idea es que ustedes los empiecen a personalizar y que inclusive les pueda empezar a servir para tomar ciertas decisiones de cara a identificar aquellos negocios que verdaderamente generan contribución. Me quiero regresar un segundo acá a la presentación. Ya vimos esta herramienta y esto simplemente es un ejercicio que les propondría hacer, que básicamente es que después de ustedes identificar cuál es su porcentaje de costos de operación del negocio, empiecen a ver dónde están esos negocios tipo A, tipo B o tipo C, aquellos que rentan por encima digamos que del 0%, aquellos que rentan entre el 0 y el 30% y aquellos que rentan más del 30%. ¿Qué quiere decir con eso? Que los negocios que ustedes detecten que están máximo en 0% o no rentan más del 0, pues son unos negocios que seguramente nos están drenando la caja, unos negocios que con seguridad necesitan intervención inmediata y unos negocios que seguramente necesitan que mejoremos condiciones. Es decir, si hay negocios que no nos están rentando por lo menos más del 0%, quiere decir que algo está pasando ahí o que simplemente son negocios que los tenemos porque son clientes ya de toda la vida de la empresa, son canales que ya hemos venido utilizando hace mucho tiempo, pero que por lo menos seamos conscientes de que si los mantenemos, no son negocios que nos están rentando mucho. Luego tenemos los productos o los negocios tipo B, que son los que rentan entre el 0 y el 30. Ojo, no quiere decir que siempre sea esa escala. La idea es que ustedes, estoy tomando aquí el 30 porque fue el valor que en el ejercicio de Excel me daba que ese es mi valor de operación del negocio, es decir, que mi estructura operativa es el 30% de mi nivel de ventas. La idea es que ustedes identifiquen el de ustedes y lo coloquen para identificar cuáles son esos negocios que por lo menos están entre el 0 y el 30, es decir, que por lo menos me ayudan a cubrir mis costos de operación. Esto, como lo dice acá, solo nos contribuyen a cubrir costos fijos. Son clientes o negociaciones que posiblemente hay mucho poder de negociación, que no es de pronto tan fácil negociar con ellos. Son los que de pronto a veces clientes que de pronto nos exigen mucho y son negocios en donde a veces se pueden presentar costos ocultos que debemos identificarlos para poder mejorar. Y por supuesto vamos a tener los negocios tipo A, que yo esperaría que sean bastantes o ojalá una buena proporción de los negociaciones de ustedes, que verdaderamente son los negocios que nos ponen la utilidad de vida y que son aquellos en los que debemos elevar el costo de cambio, es decir,
tenemos que buscar que esos clientes siempre estén con nosotros, que no se nos vayan, esos clientes que son los que debemos cultivar y consentir, porque verdaderamente son los que nos rentan más de el 30 o más del valor que ustedes determinen como costo de operación de la empresa. A manera final, ya para ir cerrando esta intervención, quiero dejar acá una serie de recomendaciones. Una primera conclusión que es muy importante es tomemos la foto de cómo está la empresa. Es un ejercicio muy, muy importante en este momento que ustedes se tomen el tiempo. Si ya lo hicieron, pues buenísimo. Es saber cómo queda la empresa o cómo está la empresa en este momento después de haber tenido un sacudón. Posiblemente todavía el sacudón está por el tema de pandemia. Evaluemos cómo está la utilidad de vida en la empresa desde la contribución, es decir, empecemos a calcular esa utilidad de vida y veamos quiénes son aquellos que verdaderamente contribuyen a esa utilidad. Clasifiquemos esos canales, clientes, líneas de producto desde la contribución por negocio, tengamos claridad de eso. Y finalmente, realicemos simulaciones, en este caso para el resto de este 2020 o para ya empezar a hacer proyecciones al 2021, porque muchas veces la simulación es la que nos ayuda a ir a proyectar escenarios y a entender por dónde puede estar mejorando la empresa. Muy seguramente en el negocio en el que ustedes se encuentren, hay cosas que de pronto ya están dadas desde hace mucho tiempo, porque así es el comportamiento del mercado del sector, pero por lo menos identifiquen o exploren qué oportunidades o qué nuevos negocios van surgiendo a raíz de estos nuevos cambios que están presentando hoy por hoy. Por ejemplo, un tema importante es que tenemos que estar mucho más involucrados en el tema digital. Las organizaciones ahorita tienen que estar muy enfocadas al tema virtual porque hoy por hoy yo estoy convencido de que estos hábitos de consumo no solamente van a quedar después de que, no solamente van a cambiar en este momento de pandemia, sino que muy seguramente la gente va a estar muy inclinada a seguir consumiendo de manera virtual y por esa razón tenemos que ir adaptándonos y proyectando esos nuevos cambios que va a haber en los hábitos de consumo de los clientes y también ir explorando si a raíz de todos estos cambios que hemos surgido a través de la pandemia también se presta para que lleguemos a otros clientes. Entonces, una conclusión también importante el día de hoy es, no se trata de vender más, se trata de vender bien y que vendamos bien desde la contribución, desde entender cuáles son esos negocios que verdaderamente ponen la utilidad de vida en las empresas. Bueno, pues les agradezco enormemente por habernos acompañado en este espacio. Esperamos que haya sido un tema de valor para ustedes, que verdaderamente les podamos haber aportado un poco a ese manejo financiero en las organizaciones. Vamos a tener más adelante una segunda, digamos que una parte 2 de este tema financiero. Se los estaremos, digamos que informando o estará disponible el contenido más adelante. Por el momento, nuevamente agradecerles la disposición, que hayan podido acompañarnos en este espacio. Un agradecimiento también nuevamente a Sumatec y a Cristian, que nos va a venir acompañando en este proceso para transmitirles estos conocimientos a ustedes. Y cuenten con nosotros desde la Universidad Nacional, desde la sede Manizales, con nosotros para de pronto apoyarse en algún elemento, digamos, financiero o en alguna necesidad que de pronto tengan en sus organizaciones. Cuenten con nosotros que de alguna manera vamos a estar ahí para poderles acompañar. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por la información tan valiosa e importante que nos acaba de compartir. Esto fue todo en esta misión de Sumamos a tu transformación, donde de manera práctica y sencilla tratamos temas que sin lugar a dudas sumarán a la transformación de tu negocio. Recuerda que hoy hablamos acerca de finanzas para tu negocio. Sumamos a tu transformación, identifiquemos oportunidades para transformar negocios en compañía de Sumatec. Nos vemos en una próxima oportunidad.